¿Sabías que en los pasillos dorados y las sombras secretas del Imperio Otomano, una mujer desafió el poder absoluto del gran sultán? Su nombre resonó en los siglos de la historia como un eco de audacia y rebelión, en un mundo donde la sumisión era la norma y el desafío, un acto peligroso. Cultura turca, árabe y más presenta Felexu, quemando el palacio otomano. En los espléndidos aposentos del harem imperial, donde los susurros de las concubinas tejían una red de intrigas, una joven destacaba entre todas por su belleza deslumbrante y su inteligencia aguda. Felexu, así se llamaba, era mucho más que una simple pieza del rompecabezas de la corte del sultán. Educada en las artes musicales y literarias, su mente ardía con la sed de conocimiento y el anhelo de libertad. Pero en un mundo donde las mujeres eran relegadas a roles decorativos y sumisos, los sueños de Felexu chocaban contra las murallas de la tradición y la opresión. A pesar de su talento y su determinación, sus súplicas de ser reconocida como aprendiz del palacio eran constantemente ignoradas, como si su destino estuviera sellado desde su nacimiento. Sin embargo, el espíritu indomable de Felexu se negaba a ser encadenado por las restricciones impuestas por otros. Desafiando las normas y desafiando al destino, decidió que era hora de que el mundo escuchara su voz. Y así, en un acto de audacia y desesperación, prendió fuego a los aposentos reales, desafiando así las cadenas invisibles que la aprisionaban. El hecho de prender fuego a los aposentos reales merecían un castigo ejemplar. Ella no solo estaba demostrando su inconformidad por sus peticiones ignoradas, al pedir ser aprendiz del palacio, sino que además Felexu desafiaba al mismo sultán, quien a opinión de todos, seguramente daría el más fuerte de los castigos a la osada mujer. En la historia del imperio, ninguna concubina había llegado tan lejos, y sobre todo esta mujer había sobrepasado todos los límites permitidos en el harem. De las concubinas se esperaba que fuesen mujeres amables y sumisas, sobre todo bien educadas y de un carácter tranquilo. Para eso eran educadas en idiomas, arte y música. De ellas se esperaba lo mejor, pero Felexu no era así. Ella era una mujer adelantada a su época y solo pedía acceder a conocimientos que muy pocas mujeres en ese tiempo podían tener. Y es que en su afán de protesta ni la misma Felexu se pudo dar cuenta del grave error que cometía, ya que al quemar los aposentos reales, ella estaba dictando su propia sentencia y sus horas ya eran contadas. Cuando esta mujer inició el incendio, lo hizo con determinación y sin pensar en más consecuencias. Era eso, o su libertad, pero ella no quería ser un adorno más del harem, exigía conocimientos o libertad. Después de que Felexu prendió fuego a los aposentos reales, el caos y la confusión se apoderaron del palacio. Afortunadamente nadie resultó herido en el incendio, pero el acto audaz de Felexu no pasó desapercibido. El sultán Abdulhamid II, impresionado por su valentía y determinación para desafiar las restricciones impuestas por la sociedad, decidió escucharla, aunque el sultán obviamente estaba pensando en castigarla por su osadía como era de esperarse. Felexu, quien había caído en cuenta de lo que había hecho, no tuvo más que sostener sus hechos que la acusaban y que posiblemente la estaban llevando a vivir sus últimas horas, aunque en su interior sentía paz. En una audiencia privada, el sultán permitió que Felexu expresara sus deseos y aspiraciones. Conmovido por sus palabras y convencido de su talento, el sultán decidió perdonarla, reconociendo que su rebelión era un símbolo de la necesidad de Felexu por no ser parte del harem, sino acceder a conocimientos que solo las aprendices del palacio tenían. Pero no era fácil para el sultán, ya que de acuerdo a las normas debía castigarla, y Felexu no debía permanecer más en el harem imperial. A partir de ese día, el sultán decidió hacer historia al perdonar de todo lo que la concubina había hecho. Felexu fue liberada por el mismo sultán, y se le permitió perseguir sus sueños con libertad y dignidad. Ella salió del palacio, no como todos esperaban, sino que además el sultán le dio oro en pago a los años que Felexu estuvo a su servicio en el harem, ganándose así el sultán la fama de generoso y benevolente. Finalmente, Felexu pudo ser libre y tener una vida normal. Posiblemente accedió al aprendizaje que tanto deseaba y, como era de esperarse, formó una familia. Y es que para que una concubina fuese liberada, deberían pasar 9 años sirviendo al sultán. Pero Felexu tuvo suerte de la generosidad y comprensión del sultán.
La historia de Felexu es poco conocida, pero bien sabida entre historiadores otomanos. Te la hemos presentado aquí en Cultura Turca, Árabe y más, como objeto de investigación por parte de la directora del canal, Mariam. Y gracias al Dr. Cengiz Goncu y su libro Harem ve Kariyelik, en donde se hace referencia a la historia de Felexu, la misma que hemos traducido exclusivamente en este canal. Esperamos que te haya gustado esta historia y no dejes de suscribirte, compartir el video y regalarnos un like. Y si así lo deseas, puedes unirte a nuestro canal como colaborador cultural, lo cual te dará exclusivos beneficios y accesos a videos creados solo para miembros. Gracias por ver el video y nos vemos en una siguiente emisión.